Si yo te digo mujer virtuosa, ¿cómo continúa? ¿Quién la hallará? Conocemos muy bien estas palabras. Ahora, si yo te digo un hombre de fiar, ¿sabes lo que continúa? Hoy estaremos estudiando la historia de David, aunque no tanto centrándonos en David, sino en un matrimonio totalmente disfuncional. Mientras que el hombre de este matrimonio era un necio, egoísta, de malas obras, la mujer era generosa y sensata, así nos lo expresa primero de Samuel. Y David tratará con los dos, pero veremos que el resultado de este intercambio va a ser totalmente diferente. Hoy vamos a estar viendo a la familia de Nabal y Abigail, y cómo estos intercambiaron con David unas palabras y otros víveres. Vamos a entonces ir a primero de Samuel, capítulo 25, ya casi llegando al final, y vamos a estar estudiando e indagando en esta historia sobre la vida de David. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros y nos amas. No hay duda en nuestro corazón de que nos amas. Gracias, oh Señor, porque en medio de la tempestad tú sigues siendo fiel. Así lo experimentó tu siervo David, que en medio de todas las persecuciones tú seguías siendo fiel para con él. Y así lo hemos experimentado nosotros. Ayúdanos entonces a estudiar y a comprender las palabras que hoy tienes para nosotros. Que sean, Señor, palabras que nos animan a caminar por la dirección, por el camino que tú demandas de nosotros. En tu santo nombre te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Pues primero de Samuel, capítulo 25. Empieza poniéndonos un poco en situación en lo último que ha ocurrido en el reino de Israel, diciendo primero de Samuel 25, que entonces murió Samuel. Y todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Y entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. En otras palabras, a pesar de lo que ocurrió en el capítulo anterior, David sigue siendo un fugitivo. A pesar de la muerte de Samuel, Saúl sigue de la misma manera. De manera que David ha huido a los desiertos, sigue huyendo, sigue siendo un proscrito del reino del cual antes fue un héroe. Y entonces continúa, versículo 2, en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, y era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel hombre se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta y procedía del linaje de Caleb. Aquí ya se nos presenta a los personajes. Nabal, que literalmente su nombre significa necio, y esto ya nos está arrojando pistas sobre su conducta. Aparte, aquí el autor bíblico nos dice que era un hombre malo, un hombre insensato, muy diferente a su mujer, Abigail, que su nombre significa la alegría de mi padre. Pero era hermosa y de buen entendimiento, nos da a entender el autor bíblico. Dos personas totalmente diferentes. Y entra aquí en escena entonces David, versículo 4. Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal, saludadlo en mi nombre y decirle: pasa a ti, a tu familia y a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel.
Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Mira, la situación es muy sencilla. David se encuentra en el desierto, se encuentra en su huida, en su exilio, y está ahí cerca de donde vive Nabal. Y está esquilando sus ovejas. Para nosotros esto no nos dice mucho, la verdad, pero en ese entonces el pueblo habría entendido perfectamente lo que estaba ocurriendo. Nabal estaba de fiestas. Por lo general, un hombre como Nabal, rico, 3,000 ovejas, 1,000 cabras, pues era un hombre que al esquilar sus ovejas lo acompañaría con fiestas. De la misma manera, por ejemplo, que los agricultores cuando hacían la cosecha lo acompañaban con fiestas. En otras palabras, en casa de Nabal no solo había bienes materiales, sino que también había alimento. Y David estuvo protegiendo no solo a los hombres de Nabal, sino a su ganado. Y ahora en tiempo de necesidad, le pide algo para comer. Una voluntad. Es que recuerda, David es un fugitivo en el desierto. David no tiene manera de ganarse el pan. Y detrás de él, a su cuidado, hay unas 600 personas. De manera que sí, alimentar a esto era una labor compleja, muy complicada. Pero Nabal era un hombre que se había beneficiado de David, que había recibido el bien por parte de David. Y de manera estratégica entonces le pide, en tiempos de celebración, en tiempo de abundancia, y le pide tras haberle ofrecido un servicio de cuidado hacia sus pastores. Por otro lado, es muy interesante notar las palabras de David, porque no demanda nada, no exige nada, y sus palabras son en todo momento corteses. Él está siendo educado según las costumbres, y más aún, pues la costumbre era saludar diciendo shalom, paz, shalom, shalom. Pero David dice paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. En otras palabras, le desea más que paz. Está siendo más que educado. Está siendo muy cortés para con Nabal. Por supuesto, la respuesta del rico necio, pues la veremos a continuación. A ver qué es lo que responde este hombre, descendiente de Caleb, uno de los héroes de Israel, compañero de Josué, de los pocos, por no decir los únicos dos, de esa generación que pudieron entrar en la tierra prometida. En otras palabras, descendiente de alguien que había destacado por un carácter confiado en el Señor, por un saber moverse en la presencia del Señor, muy diferente a su tataranieto, Nabal. Mira lo que dice Nabal en el versículo 9 al 13. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David, y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy en día que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se dieron media vuelta y tomaron el camino de regreso. Y cuando llegaron a donde estaba David, dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada uno se ciñó su espada. Y también David se ciñó la suya. Y subieron tras David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron guardando las pertenencias. Hermanos, Nabal no sabía comportarse. Había recibido el bien de David. David había sido educado con ello. Había cuidado de sus siervos. Ahora estaba en un momento de necesidad. La cultura dictaba que Nabal fuese agradecido con David. La cultura
Las costumbres de un hombre como Nabal, poderoso, rico, destacado en la sociedad, dictaban que fuese hospitalario. Pero Nabal era necio. Lejos de un hombre ejemplar en la Israel de aquella época, este hombre lo que dice es: ni conozco a David, ni me importa lo que le ocurra a él. Un rechazo absoluto. Mientras que David le había dicho: pasa a ti, a tu familia y a todo cuanto tienes, Nabal dice: ¿por qué he de tomar yo de mi pan, de mi agua y de la carne que he preparado para mis esquiladores, para darla a hombres que no sé de dónde son? Respuesta, reacción de David: coge sus armas, llama a 400 de sus hombres, deja 200 a cargo del cuidado de lo que permanece ahí y se prepara para ir en busca de Nabal. Sí hay que decir que la reacción de David es lejos de lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que David responda con bien el mal. David estaba esperando tanto el bien de parte de Nabal que cuando recibe el mal, reacciona de manera violenta. Volveremos a hablar en cuanto a David, pero ahora mismo centrémonos en Nabal, un hombre necio. Lo normal en la cultura es que invitase a David y a sus hombres a celebrar y a comer con él en agradecimiento por el cuidado que sus hombres habían recibido. Además, esto era la costumbre hebrea: no solo recibirlos, no solo darles víveres, recibirlo en su casa, cuidar de ellos, ponerlos por delante de él. Y ya el autor bíblico se tomó la molestia de hacernos ver cuán poderoso era el necio rico de Nabal, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. En otras palabras, no le era un esfuerzo ni un problema alimentar a David y a sus hombres. Y por otro lado, Nabal se ha buscado un enemigo. Mira, ¿qué habría pasado si la respuesta y la acción de Nabal hubiese sido sabia? Hubiese sido correcta, hospitalaria. Pues que probablemente David sería su aliado, un amigo fiel, su defensor. Pero la necedad de Nabal le ganó un enemigo. Nada más y nada menos que al que había matado a un gigante y que tenía 600 hombres a su cuidado. Y ahora entonces David va dirección a la casa de Nabal con 400 hombres armados, y Nabal está en un gran aprieto. Este es Nabal, necio, tan necio como rico. Rico, poderoso, pero falto de ciencia. ¿Quién es Abigail? La mujer de este hogar, versículo 14. Vamos a centrar nuestra mirada entonces a Abigail. Primero de Samuel 25:14. Pero uno de los criados avisó a Abigail, la mujer de Nabal: mira, que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha despreciado. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, Abigail, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¡Wow! Este es un siervo de Nabal hablando. La definición que da de su señor es que es un hombre perverso, al cual no se puede hablar. No se puede dialogar con un necio. No se puede ayudarle a llegar a recuperar la cordura que nunca ha tenido.
enseñarle modales, no se puede. De manera que aquí el siervo, que sabe que David viene a destruir la casa de Nabal, pues busca a Abigail. Y se reflexiona: tú qué vas a hacer, porque vienen y van a destrozar toda esta casa. Si Nabal, hermanos, se caracterizaba por su necedad, de manera que su propio nombre significaba esto, pues a Abigail lo hacía por su buen entendimiento. Versículo 18. Y tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos sobre unos asnos. Luego dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Pero nada, declaró a su marido Nabal. Y montó en un asno y descendió por una parte secreta del monte. Y David y sus hombres venían en dirección a ella, y ella le salió al encuentro. Mira, esta mujer es diligente y actúa de manera rápida. Y como conoce a su marido y sabe que es un hombre con el cual no se puede hablar ni dialogar, actúa de manera que no le comenta nada, pues sabe que como esto esté dirigido y a cargo de Nabal, les espera la muerte. Repito, Nabal es caracterizado por su necedad y Abigail por tener un buen entendimiento. Otra característica de Abigail es que ésta es generosa. 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos para alimentar a David y a sus hombres. No escatimó en gastos, no escatimó en calidad, sino que fue a devolver el bien que David les había dado. Qué diferente es Nabal a su mujer. Casi que nos hace que nos preguntemos: ¿cómo es que estos dos terminaron juntos? Bueno, no es asunto nuestro, pero es realmente sorprendente lo que está ocurriendo aquí. Entonces Abigail era de buen entendimiento, rápida en actuar, generosa, versículo 21, y veremos que también es sabia al hablar. Versículo 21. David había comentado: ciertamente en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana no he de dejar con vida ni a un solo hombre de los que están con él. Y cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno. Tras inclinarse ante David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo: que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus ojos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre, del perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, necio, y la insensatez le acompaña. Pero yo, tu sierva, ni vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra ti, mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor hará sin duda una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor. Y no vendrá mal sobre ti en todos tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante del Señor tu Dios, mientras que Él arrojará la vida de tus enemigos como quien las tira con el cuenco de honda.
Y cuando el Señor haga con mí, Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado con tu propia mano. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Señor, cuando Yahvé haya favorecido a mi Señor David, acuérdate de tu sierva. Total y absolutamente diferente las palabras de Abigail a las palabras de Nabal. Esta va y se humilla. No tiene reparo en humillarse ante aquel que busca su vida. Porque hemos visto y hemos estudiado cómo David había dicho que no habría nadie con vida en casa de Nabal al siguiente día. En otras palabras, David iba a exterminarlo todo. Me llamó la atención cómo lo expresaba un comentarista bíblico que decía: no, David no quería que ni quedaran los perros de la casa de Nabal. Una destrucción absoluta. Aquel hombre que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras no quedaría en la ruina. Peor, perdería su vida. Él, su familia, sus siervos, sus propiedades, todo sería destrozado. Porque había hablado neciamente cuando dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Es que muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no conozco. Muy diferente a las palabras de Abigail: Señor, perdona la osadía, postrada en tierra, que recaiga sobre mí el pecado. Es que mi marido es necio y no ha sabido responder. Y yo no vi cuando vinieron tus mensajeros y te he traído todo esto para ti y para tus hombres. No derrames sangre, no te tomes la venganza por tus manos, que cuando tú asciendas al trono, porque ascenderás al trono, porque eres el que pelea las batallas de Dios, que no esté en tu conciencia haber derramado la sangre de Nabal. ¿Ves qué diferentes son las palabras del uno y del otro? Abigail era de buen entendimiento, rápida en actuar, generosa y sabia al hablar. Nabal, por otro lado, era rico, necio y malvado. ¿Qué características te gustaría tener a ti? Desde luego hay un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Por supuesto que al final Abigail demostró lo que las palabras del libro de Proverbios dicen en el versículo 1 del capítulo 15, que la blanda respuesta aplaca la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Y en el momento del furor de David, por las palabras ásperas de Nabal, la blanda respuesta de su mujer Abigail quitó toda ira de David. Versículo 32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi cuenta, por mi mano, porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, de que de no haberte dado prisa en venir a mi encuentro, mañana por la mañana no habrías quedado con vida a Nabal, no le habría quedado con vida a Nabal ni un solo hombre. Y David recibió de sus manos lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. La blanda respuesta aplaca la ira. Por cierto, esas palabras las escribiría un hijo de David. La blanda respuesta aplaca la ira. David comenzó hablando con Nabal diciendo: Nabal, bendito tú, bendita tu familia, incluso bendito tus bienes. La respuesta de Nabal hizo que David dijera:
hombres, coged vuestras armas, vamos a destrozar la casa de Nabal. Ahora viene Abigail y sus acciones hacen que David diga: bendito el Señor, porque me ha impedido derramar sangre, y bendita tú, bendito tu entendimiento, ve en paz. De manera que el anhelo, el deseo por paz y por bendición en la casa de Nabal de parte de David es recuperado por Abigail, su mujer. La paz que hubo en un principio es recuperada por Abigail, la mujer de Nabal, el rico necio. Qué importante es ser sensatos, es tener entendimiento del Señor. Por otro lado, en las palabras de Abigail hay una confirmación de la voluntad de Dios. Cuando seas el príncipe, el primero de Israel, cuando asciendas al trono, tú que peleas las batallas del Señor. Y todo eso es un supuesto que de momento parece imposible, porque David no deja de ser un fugitivo en el desierto que tiene que recurrir a la caridad. Pero ella da por sentada que la voluntad de Dios se cumplirá. Y entonces intercede por su marido y por su hogar. En todo esto, hermanos, Dios es justo y no deja que la injusticia quede sin castigo. Versículo 36 hasta el final de este capítulo. Cuando Abigail volvió a donde hallaba Nabal, estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Y Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le contó su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. ¿Veis cómo Nabal tenía propiedades para compartir? No le habría supuesto ni un solo esfuerzo compartir con David. Es más, probablemente no se entera de todo lo que Abigail hace porque está de fiesta, está de celebración. Tan de celebración estaba que cuando Abigail vuelve está en un estado de embriaguez. Al día siguiente ella le comenta lo que ha hecho. Pero Nabal no se alegra de que aquellos 400 hombres armados no hubiesen entrado en su hogar y que lo hubiesen destruido a él, a su familia y todo, sino que se nos dice que el corazón se le apretó en el pecho y se quedó como una piedra. Qué necio era Nabal. La justicia de Dios, versículo 38. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y éste murió. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor, que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. El Señor ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Justicia de Dios. Por un lado, evitó que David derramase sangre, aunque tuviese un reclamo a derramar la sangre de Nabal, no habría sido lo correcto, y Dios lo evitó. Y por otro lado, hizo justicia, por cuanto Nabal había hecho el mal contra David. Pero ahora Abigail se encuentra en estado de viudez. Versículo 39, segunda parte. Después David mandó a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. Y los siervos de David se presentaron ante Abigail en el Carmelo y le dijeron: David nos envía para tomarte por mujer. Y ella se levantó y se postró rostro en tierra y dijo: aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y se levantó luego Abigail, y acompañada de las 5 doncellas que la servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Tomó también David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Sobre este final
de David con varias mujeres, hablaremos un domingo de manera específica, porque veremos que esto será piedra de tropiezo para la vida espiritual de David. De momento, mira lo que ocurre para con Abigail, que esta pasa de estar casada con Nabal, el necio, para estar casada con David, el ungido del Señor. Ay, Nabal, si tan solo hubieses encarnado la misma virtud que tu mujer. Lejos está el necio rico de Nabal de ser un hombre de fiar. Hablamos mucho de la mujer virtuosa, pero Proverbios 20, del 6 al 7 dice: muchos proclaman sus propias bondades, pero un hombre de fiar, ¿quién lo hallará? El justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él. De manera que también, lastimosamente, es difícil encontrar un hombre de virtud, un hombre de fiar, pero el hombre virtuoso, el hombre que camina en integridad, dice Proverbios 27, que sus hijos son dichosos, que hay dicha en su hogar. Por supuesto, no podemos hablar de la virtud femenina sin irnos a Proverbios 31, versículos 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Su marido, el corazón de su marido confía en ella y no carece de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos y mientras es aún de noche se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta su viña. Se arremanga con decisión y trabaja con energía. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos maneja el uso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque todos los suyos van bien abrigados. Ella se teje los tapices y de lino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad y cuando se sienta con los ancianos del país. Ella teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Ante su boca, con sabiduría y la ley de la clemencia está su lengua. Está atenta a la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman virtuosa, dichosa, y su marido también la alaba, diciendo: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ofrecedle del fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad le alaben sus hechos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues Abigail era una mujer virtuosa. Dice Proverbios 31 que su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Pues era o no valiosa Abigail, que salvó a toda su familia. Ahora, aunque en la Biblia no encontramos un poema como este que hable sobre el hombre virtuoso, realmente arroja luces este pasaje sobre lo que es un hombre virtuoso. Mira, por ejemplo, dice que el corazón de su marido confía en ella. La mujer virtuosa, pues el corazón de su marido confía en ella, pues el hombre virtuoso confía en su mujer. Se nos da a conocer que la mujer virtuosa trabaja gustosamente con sus manos, que se arremanga con decisión y trabaja con energía. Y Abigail pues no tuvo reparo en involucrarse en la problemática entre Nabal, su marido, y David. Y si no hubiese actuado, pues sin lugar a duda, pues Nabal habría muerto. Porque la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y en ese preciso momento, David era el pobre
y el menesteroso. De manera que, volviendo a la figura del hombre virtuoso, este deja que su mujer trabaje con virtud, le da espacio para que ella pueda trabajar, para que ella pueda desarrollarse, para que pueda vivir la caridad que nace de su corazón, de manera que su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Cuando la mujer y el hombre son virtuosos, gozan de buena reputación en el país. No pasaba así en la casa de Nabal, conocido como el necio, el hombre con el que no se podía dialogar, el hombre que no compartía. La mujer abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Por lo tanto, el hombre virtuoso escucha la sabiduría y la clemencia de su mujer. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa, y su marido también la alaba diciendo: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. La mujer virtuosa es alabada, el hombre virtuoso también alaba a su mujer. ¿Ves cómo al final la Biblia sí que nos habla sobre un hombre y una mujer virtuosa? Cuán diferente habría sido el versículo 25 de 1 de Samuel si Nabal hubiese sido virtuoso. Pero Nabal no fue virtuoso. Actuó en contra de David. Y al final el Señor hizo justicia y mató a Nabal el necio. Ese es el final de Nabal, que no habría quedado en la historia de no ser por esta tragedia que ocurrió entre Nabal y David. Pero Abigail, por otro lado, actuó con respeto, con sabiduría, con generosidad, y frenó a David de cometer un error y de pecar contra el Señor. Porque cuando somos virtuosos, cuando encarnamos el carácter de Cristo, cuando nos comportamos con respeto, hermanos, incluso ayudamos a otros a frenar su mano de pecar contra Dios. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque realmente es sorprendente esta historia. Señor, necesitamos de tu sabiduría para no ser como Nabal. Padre, pon personas como Abigail en nuestro camino que nos frenen de pecar, de caer en el error, de actuar por nuestra propia sensatez. Padre, ayúdanos a ser personas como Abigail, que hablaban con cordura, con sabiduría, que hicieron el bien para con el necesitado, que conocían tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser así. Personas que llevan a otros a conocerte a ti, que refrenan su mano de pecar y ayudan a otros a dejar de pecar. Señor, que haya virtud en nuestros hogares. Padre, quita toda lucha, toda riña entre marido y mujer. Y Padre, que sean hogares de virtud, que sean hogares que encarnan el carácter de Cristo. Padre, ayúdanos a ser más como tú. Crece tú, Señor, en nosotros y ayúdanos a menguar en cuanto a nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.